Pueden sentarse. Me puse el saco, a ver si no me da calor. Si no a media predicación me lo voy a tener que quitar, ¿verdad? Y ahí le editan ahí el video, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que los climas provean suficiente frescura. Bueno, pues gracias a Dios que estamos aquí. Estamos a prácticamente pues nada de iniciar la Semana Santa, y de hecho este día es el día de Domingo de Ramos, y ahorita vamos a reflexionar un poco sobre esta cuestión de una manera creo que provechosa, y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 8 al 10. Marcos, capítulo 11, versículos del 8 al 10. Lo voy a leer, síganme con la vista. No es para pronunciarlo de forma congregacional, por la diferencia sí que puede haber de alguna palabra, pero vamos a seguirlo con la vista, y luego después vamos a orar. Marcos capítulo 11, versículos del 8 al 10, dice así la palabra de Dios: y muchos extendieron sus mantos en el camino, y otros ramas que habían cortado de los árboles las tendían por el camino. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás iban gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Amén. Muy bien, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y luego reflexionar en lo que acabamos de leer. Señor, te damos gracias, Señor, por este espacio. Te damos gracias, Señor, porque la iglesia, Señor, está viva, porque la iglesia, Señor, está unida, porque la iglesia, Señor, existe y proclama, Señor, tu nombre y da gloria, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor, por este día, Señor, en el que recordamos tu entrada triunfal a Jerusalén, Señor, pero sabiendo que tú tienes algo para decirnos, Señor, este día en relación con eso, Señor. Padre, Señor, toma control, Espíritu Santo, de este tiempo, toma control, Señor, de este espacio. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en este momento. Redarguye los corazones y las mentes, siembra las semillas adecuadas, Señor, y permítenos crecer, Señor, permítenos ser perfeccionados, permítenos ser santificados, Señor, permítenos ir, Señor, hacia esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues fíjense que esto que acabamos de leer, espero haberlo leído bien, relata el momento en el que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, ¿verdad? En este burrito. Y dice la palabra: muchos extendieron sus mantos y otros ramas, ¿verdad?, que habían cortado de los árboles, por eso del Domingo de Ramos, las tendían por el camino y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa salva ahora. Pero más que concentrarnos en los elementos que pueden rodear esta escena del Domingo de Ramos, nos vamos a concentrar en el tema de cuál es el concepto que tenemos de Dios. ¿Por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? ¿Y eso qué tiene que ver con el Domingo de Ramos? Alguien puede decir. Y es que los judíos
que aclamaban a Jesús a la entrada de Jerusalén tenían un concepto particular sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Mesías, que no coincidía con el que tenía Jesús en mente. Entonces, por lo tanto, estos judíos que gritaban Hosana pensaban algo diferente de lo que Dios pensaba. Entonces, por lo tanto, tenían un concepto diferente. Por eso es importante tener un concepto correcto de Dios, tener un concepto de Dios que coincida con la palabra de Dios, que coincida con la voluntad de Dios y no con el deseo humano o meramente humano. Nuestro concepto de Dios determina nuestra relación con Él, determina la situación de nuestra vida, determina si nos acercamos a Él o nos alejamos. Quienes recibieron a Jesús, ya les digo, tenían un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque creían que Jesús iba a restaurar el antiguo reino de Israel, el antiguo reino de David, el apogeo de Israel, creían que iba a imponer un imperio visible. ¿Sí? Por eso dicen, bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¿Sí? Creían que iba a imponer un reino visible, que iba a expulsar a los romanos, que iba a vengar al pueblo de Israel por las iniquidades que los romanos habían cometido. Y entonces el concepto que ellos tenían de Dios era un concepto de Dios como vengador. Vengador de sus opresiones, vengador de sus aflicciones, en el deseo de ver su coraje, su impotencia caída en los romanos. Y eso era lo que venía a hacer Jesús según ellos, según lo que tenían en mente. ¿Sí? Claro que era una concepción equivocada. Jesús no venía a expulsar a los romanos. Jesús no venía a ser un imperio visible donde Él iba a ser el rey o el emperador. Jesús no venía a restaurar al Israel antiguo de los tiempos de David y de Salomón. Jesús venía a otra cosa. Entonces, el plan de Dios no coincidía con lo que estos judíos que lo recibían y gritaban Hosana tenían en mente. Entonces, es importante tener una aproximación a una definición correcta de Dios, según la palabra. Sabemos que a Dios no lo podemos encasillar en una definición. El concepto de Dios es tan grande que es muy difícil poderlo englobar en unas cuantas palabras, pero la Biblia nos da algunas pistas para poder entender un concepto correcto de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que Dios es un ser supremo, creador, sustentador y gobernador de todo lo que hay. Dios es un ser autoexistente, no depende de nadie, es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Dios es espíritu. Dios no es una roca o un árbol de la montaña o un perro, ¿verdad? ¿Sí? Dios es espíritu. Dios es uno, pero existe en tres personas. Dios es infinito, Dios es incomparable, Dios es inmutable, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios existe en todas partes, es omnipresente, Dios sabe todas las cosas, es omnisciente, tiene todo el poder y la autoridad. En cuanto a su carácter, en cuanto al carácter de Dios, Dios es justo. Dice Hechos 17:31, juzgará al mundo con justicia. Otras características de Dios. Voy a citar algunos aspectos de la Biblia, no es para que los busquemos, nomás para dar la referencia. Dios es amoroso. Dice Efesios 2, del 4 al 5, su gran amor con que nos amó. Dios es veraz.
Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Dice 2 de Corintios 1:3 que es el Padre de misericordias. Es el Padre de la gracia. Juzga el pecado, pero también ofrece perdón. Salmo 5:5. Dios es santo, porque Dios dice en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Dios encarnó en la persona del Hijo. Y aquí sí quisiera que me acompañaran a un pasaje, es 1 de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice así, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Esa manifestación en carne es Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es otra parte de la definición de Dios. Dios no se queda en el aspecto abstracto, sino que caminó entre nosotros y está presente con nosotros. El Hijo, tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. En esas tres personas que son uno solo. Por lo tanto, Dios es puente entre Dios y los hombres. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5. Con estas palabras, de forma muy general, podemos decir que esto es lo que la Biblia nos dice sobre el concepto de Dios. Sin embargo, entre los creyentes y la gente común, en las dos partes, tanto en los que son ya cristianos como en algunas personas que no lo son, existen conceptos equivocados de Dios que obstaculizan su relación con Dios o no le permiten ver en totalidad cuál es la voluntad de Dios y cuál es el plan de Dios. Como estos judíos precisamente que pensaban que Jesús iba a ser una especie de guerrero que iba a expulsar a los romanos y por lo tanto su concepto les impidió seguir a Jesús, porque en cuanto vieron a Jesús ya atrapado, ahí juzgado, pues se retiraron y ya, se fueron, la gran mayoría. Ya no, nadie gritó sana ni puso palmas, así, todo el mundo se olvidó. Entonces vamos a decir, son 1, 2, 3, 4, 5 conceptos equivocados de Dios que los cristianos y las personas también inconversas tienen y que a veces son un obstáculo para relacionarse efectivamente con Él. El primer concepto equivocado, la primera idea equivocada de Dios es el Dios milagrero. Milagrero. ¿Cómo es esto del Dios milagrero? Bueno, pues es el concepto que tiene una persona que solo busca a Dios para ver prodigios sobrenaturales. Solo eso. ¿Sí? Una persona así solo quiere ver sanaciones impactantes. Una persona así quiere ver polvo de oro cayendo así del cielo porque es la manifestación del Espíritu. Quiere ver diamantes en las manos porque el Espíritu Santo los puso ahí, por lo tanto significa que tal o cual iglesia es ungida por Dios. Quiere ver que le crezcan dientes de oro, porque sí existe esa versión, ¿verdad? Al hermano fulano le creció un diente de oro y no tenía, miren, y la foto ahí
del diente, ¿verdad? Vengan todos aquí porque aquí sí pasan milagros, vean mi diente de oro. Entonces Dios es visto únicamente como un solucionador de causas difíciles de forma impactante, de salud o de otro tipo donde implique ver un milagro sobrenatural. Este tipo de Dios o concepto de Dios lo promueven iglesias masivas que organizan sus macroeventos con el eslogan: ven por tu milagro, ya está listo, empaquetado, embolsado y listo para que te lo lleves a casa y serás feliz. Ese es el Dios milagrero. No estamos diciendo que Dios no puede hacer milagros, pero este concepto de Dios reduce a Dios únicamente a un solo aspecto de Él, y si no están presentes estos aspectos, estas personas se apartan, se van. Vamos a ver un pasaje que es en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 18. No es exactamente lo que relacionado con algo así como el Dios milagrero, pero tiene algo de relación el pasaje que vamos a leer. Lucas 17, versículos del 11 al 18. Y creo que ya lo habíamos leído alguna vez, no recuerdo. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Tomando la palabra, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Pues aquí podemos ver estos 9 restantes leprosos que fueron sanados y no buscaban otra cosa más. Buscaban el prodigio, buscaban la sanidad, buscaban la solución, y se les fue dada y no volvieron. Ya no podían esperar ya nada más, porque ya lo que querían ya lo habían obtenido y era lo único que les importaba. Pero este samaritano regresó, se postró a los pies de Jesús y dio gloria a Dios. Y Jesús finalmente le dice: levántate, prosigue tu camino, porque tu fe te ha sanado. El otro concepto equivocado que tenemos de Dios es el Dios de domingo, o el Dios dominguero. ¿Sí? Este concepto lo tienen personas que solamente se alimentan espiritualmente el domingo. El resto de la semana no piensan en Dios. El resto de la semana no le entregan sus cargas. El resto de la semana no obedecen la Biblia, no leen la Biblia, la olvidan. El resto de la semana actúan bajo los criterios: yo lo hago, yo lo resuelvo, yo puedo. El resto de la semana continúan en una constante amargura y decepción y queja constante de la vida, y convierten el domingo en la estación de gasolina que los va medio a ayudar a llegar al siguiente domingo. ¿Sí? Entonces voy el domingo, me cargo de gasolina para soportar todo lo que tengo que soportar en la semana,
y medio vivir por ahí, ya no me importa nada más, yo ya cumplí, ya escuché, ya me dijeron lo que tenía que oír, y entonces pues ya no tengo nada más que hacer y nos vemos el otro domingo. Cuando me tengo que recargar de gasolina espiritual otra vez mi vida y poder seguir adelante. Y el resto del tiempo, pues es un desierto espiritual, pues porque no es domingo, ¿verdad? No toca, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el Dios dominguero, ¿sí? Es un concepto también equivocado, ¿sí? No necesariamente alguien que solo va el domingo tiene este concepto, ¿verdad? Siempre y cuando siga en comunión con Dios y siga en la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, pero se da frecuentemente que se va haciendo el hábito y se va creando y reforzando este concepto de tal manera que surge cualquier cosita que impide que ya no se vaya un domingo y estas personas ya ahí se tambalean porque ya no tuvieron su gasolina, ¿verdad? Y ya se hacen garras y terminan a veces por mejor ya no ir el siguiente domingo, o empiezan un domingo sí y un domingo no, ¿verdad? Un domingo sí y 2 domingos no, ¿verdad? Y así empieza el desorden de su vida espiritual. Un concepto equivocado de Dios. Otro concepto equivocado de Dios es el concepto de Dios únicamente como el Dios que da trabajo. Y esto es bien interesante, a mí me llama mucho la atención porque hay mucha gente de esta. Es el concepto de personas, ciertas personas que ven a Dios únicamente como proveedor de trabajo. Ven el trabajo como lo único que puede ser causa de bendición. Ven a Dios como una especie de jefe o supervisor cuya bendición es ascenderlos a una posición mayor y de mayor privilegio laboral. Personas que tengan mayor éxito laboral y que los manden al otro lado del mundo son los más exitosos y los más bendecidos de acuerdo con este concepto de Dios. No importa si no van a la iglesia, si no hacen la voluntad de Dios, si no oran, ¿verdad? Pero son bendecidos porque Dios tuvo a bien verlos como sus favoritos para otorgarles la bendición necesaria y poderlos mandar al otro lado del mundo con el sueldo más grande y mejor que puedan haber imaginado en sus vidas y por lo tanto dedicar su vida al gozo del éxito. Es por otro lado ese concepto cuando a alguien le está yendo bien laboralmente, porque también están aquellas personas que tienen el concepto equivocado del Dios que da trabajo, que están desempleadas o en necesidad y se acercan a la iglesia para que se oren los hermanos y le den, o que alguien le dé trabajo. Y luego finalmente obtienen trabajo y se olvidan. Porque ya, pues es que Dios para eso está, para dar trabajo. Porque pues tengo que comer el pipirín, ¿verdad? Es lo más necesario, ¿verdad? Así, entonces, pues gracias a Dios, bendito Dios, ya tengo trabajo. Pues ahí se ven, ¿verdad? Les deseo lo mejor, hermanos, gracias porque oraron por mí. Ya tengo, hoy me toca trabajar, me están quitando el tiempo. Pues bueno, ya me voy, a ver si nos vemos, a ver si nos ponemos de acuerdo un día, ¿verdad? Para vernos, ¿verdad? Sí, el Dios que da trabajo, sí, y ahí se ven. Sí. Vamos a ver el siguiente pasaje que es en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, que está después de Salmos, Proverbios, y luego ya sigue Eclesiastés, después de Proverbios. Eclesiastés 2:1.
creo que ya todos lo tienen. Sí. Muy bien. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, probarás la alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Es muy interesante si leemos más abajo, ¿verdad? Con lo que escribe Salomón, y también dice otros pasajes como acumulé también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, contraté cantores y cantores, gocé de deleites de los hijos de los hombres, un harén de concubinas, y al final termina diciendo, todo era vanidad y perseguir el viento y sin sacar provecho debajo del sol. Esa es la experiencia que saca Salomón, no sin un cierto connotación o dejo de amargura, diciendo que a pesar de haber tenido todo lo que cualquier persona hubiera deseado, llega a la conclusión de que todo es vanidad. Entonces, Dios provee, eso es una realidad. Dios sabe que tenemos necesidades, esa es otra realidad. Pero también es otra realidad donde que dice la palabra, teniendo techo y sustento, tengan contentamiento. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Y finalmente, el exceso de bienes puede traer el riesgo de perder la visión y nuestra alma queda supeditada, queda esclavizada de esos bienes mientras nosotros pensamos que somos nosotros los que controlamos esa vida, pero finalmente es esa vida la que nos controla a nosotros. Otro concepto equivocado es el Dios siempre castigador. Este concepto es un concepto favorito de los activistas y las feministas y las personas de izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Donde para esas personas todo lo que haga Dios es cruel. Y a veces hasta personas también cristianas, o que se dicen cristianos. Dios siempre es cruel. Dios siempre es desobligado. Dios no hace lo que debe de hacer, porque Dios no escucha y deja morir, porque se mueren los niños, porque se mueren los ancianos, porque se muere la gente en general, porque hay COVID, porque hay influenza, porque hay SIDA, porque hay etcétera, etcétera. No, porque hay hambre, no alimenta a los niños de África y los deja morir, es un Dios cruel. Asesinó a personas inocentes en el Antiguo Testamento porque hubo una guerra ahí entre Israel y otros, y por lo tanto es un Dios que no tiene misericordia, que es un Dios malo. Este tipo de personas tienen una rebeldía profunda dentro de su corazón y a veces también tienen un concepto dañado de su relación con sus padres y trasladan la imagen o la relación que tuvieron con sus padres con la imagen de Dios en un mecanismo ahí psicológico, y entonces tienden a ver a Dios como vieron a sus padres. Cuando no hay sanidad, cuando no hay sanación, cuando no hay obediencia, ¿verdad? Pues no se sana el corazón, ¿sí? Y entonces este tipo de concepto es un concepto también que es de los más nocivos, que es de los que más evitan una buena relación con Dios, que son los que más nos alejan de la gracia de Dios, que más nos alejan de la sabiduría de Dios, que más nos alejan de un buen razonamiento sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo Dios maneja la historia del mundo y cómo las cosas se dan en su tiempo, en los tiempos de Dios, cuando Dios así lo dispone y no cuando nosotros creemos que debiera aplicarse nuestro concepto de justicia. El otro concepto equivocado es el de, y que también es tremendamente común entre personas cristianas,
es la de el Dios alivianado. Alivianado. El Dios alivianado. El Dios juvenil. El Dios de cachucha para atrás, ¿verdad? Así con la viserita para atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, para este tipo de personas solamente existe un versículo. Y el único versículo que existe para estas personas es Dios es amor. Eso dice en 1 de Juan 4:8. Pero ese es el eslogan de estas personas con el cual se casan. Existe solamente un solo versículo, un solo pasaje, un solo versículo que memorizaron, un solo versículo del que hablan, un solo versículo que aplican y lo aplican a su conveniencia. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, dicen estas personas, por lógica, entonces Dios no me juzga, Dios no pide que me arrepienta, Dios no me pide que haga nada, Dios no me prohíbe nada, Dios me entiende, pero solamente me entiende a mí, yo no lo entiendo a Él, me entiende a mí, porque yo soy el que necesito ser entendido. Entonces, la lógica de estas personas es, si yo soy adúltero, pues Dios me comprende que no era mi intención, pero no lo pude evitar porque la carne es débil. Si soy ladrón, pues Dios me comprende que yo estaba en necesidad y pues no tenía otra opción y lo tuve que hacer. Pues ni modo, pues Él debe entender porque Dios es amor. O si soy borracho, Él me ama tal como soy y no me pide que cambie, porque así me acepta. O bien, si practico la homosexualidad, pues es que Él me hizo así y no hay nada que arreglar. El Dios que permite todo en base a la premisa de que es amor. ¿Sí? Pero ese amor es unidireccional. ¿Sí? Solamente va de Dios hacia quien piensa que Dios es amor. No va del que recibe el amor hacia aquella otra persona que es Dios, porque Dios es una persona que también debería recibir la reciprocidad de amor obedeciendo sus mandamientos. ¿Sí? Entonces el concepto erróneo del Dios alivianado es, en base al amor, unidireccional. Vamos a ver el siguiente pasaje que quisiera que viéramos, que está en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. 1 de Corintios 6, versículos del 9 al 10. Este pasaje es el patito feo de los pasajes en muchas iglesias. Que no se diga, que se diga con cuidado para que las personas no se ofendan. Algunos quisieran que se borrara, que se hiciera un versículo más aguado. Y bueno, pero finalmente ahí está. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Creo que ahí dice, no os engañéis. No erréis, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, creo que ahí dice, ni los que se echan con varones, ¿sí? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está toda
toda la gama de todo se me fue la palabra, toda la serie, ¿verdad?, del horror de los pecados prácticamente ahí resumidos, ¿sí? Con este pasaje podemos darnos cuenta que este concepto de Dios que acabamos de hablar, del Dios alivianado, pues es un error conceptual, ¿sí? Todos estos conceptos que acabamos de mencionar sobre Dios son conceptos que no se cambian a menos que la gracia de Dios actúe en nosotros, dejemos actuar a la gracia de Dios, vayamos a la Escritura, tengamos un corazón humilde, no un corazón rebelde, y empecemos a aprender lo que dice la palabra de Dios sobre las cosas. Ahorita mencionábamos que Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Por simple definición, pudiéramos decir que ser santo es la ausencia de todas estas cosas que acabamos de leer. No podemos utilizar la frase de estar en Cristo como una licencia abierta a ejercer nuestra libertad de forma irreflexiva, sin pensar en las consecuencias que va a tener en nosotros mismos, en nuestro prójimo, en nuestra familia o en la iglesia. Para ir cerrando, preguntémonos qué concepto de Dios tienes tú. ¿Qué concepto de Dios tenías antes de escuchar estas palabras o este mensaje? ¿Tenías alguno de estos conceptos o una combinación de ellos tal vez, verdad? No sé. Pero ¿qué concepto de Dios tienes tú ahora? Los judíos que recibieron a Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén, por el cual recibimos celebramos el Domingo de Ramos, tenían un concepto equivocado de Dios, que era el concepto del Dios vengador. Lo único que les importaba era su identidad nacional y ser vengados de los agravios de los romanos. No les interesaba la misericordia, no les interesaba la redención de la humanidad, no les interesaba la venida de un nuevo pacto, no les interesaba el anunciamiento de la iglesia de Cristo. Eso no. Por lo tanto, esos judíos se apartaron de Jesús por el concepto que tenían y que no cambiaron. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, esos mismos judíos, los descendientes de esos judíos, tienen cegado sus ojos y su corazón y siguen sin ver que el Mesías llegó hace poco menos de 2000 años. Y todavía el concepto de Dios es un concepto que tienen de venganza, de guerra, de pelea, y por eso están, aunque Dios los haya bendecido en algún sentido material y económico, siguen estando hundidos en la guerra, en la violencia y en la falta de paz hasta el día de hoy. Porque el concepto que tengas de Dios, del cual tengas de Dios, dependerá tu destino y tu situación espiritual. Debemos tener el concepto correcto de Dios, no el concepto que me heredó mi familia, el concepto que me dice la sociedad, el concepto que me dice algún filósofo o algún religioso medio charlatanesco. Es el concepto correcto que está en la palabra de Dios, el cual repasamos al inicio de forma muy resumida del concepto correcto
de Dios. Vayamos para terminar, no es común que ya en la conclusión pida que nos vayamos a leer un pasaje, pero esta vez lo voy a hacer. Vamos a Mateo, por favor, y con esto pues terminamos. Mateo 16. Versículos del 13 al 16. Dice así: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Conceptos equivocados de la sociedad. La sociedad fuera del círculo de los discípulos pensaba que Jesús era el Juan el Bautista resucitado, pensaban que Jesús era Elías resucitado, pensaban que Jesús era Jeremías o pensaban que Jesús era alguno de los profetas. Todos esos conceptos equivocados. Vamos a meditar en estas palabras. Vamos a meditar en este mensaje y vamos a orar con nuestras palabras al Señor Jesús, cerrando nuestros ojos o de la forma que usted desee. Pero vamos a pedirle a Dios que en este Domingo de Ramos el Señor entre en nuestros corazones como entró a Jerusalén y podamos decir Hosana, pero de forma correcta, no de la forma como lo hicieron los judíos en ese momento, sino de la forma correcta que Dios dice en su palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos mostraste. Señor, te damos gracias porque podemos darnos cuenta que podemos tener en nosotros un concepto equivocado de ti, un concepto tal vez solamente parcial de ti, un concepto monotemático de ti. Pero Señor, te rogamos que por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión, cambies el concepto que tenemos de nosotros si tenemos algún concepto equivocado de ti. Porque de ese concepto depende las consecuencias que vivamos en nuestra vida terrenal y espiritual y eterna. Señor, te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones. Abre nuestros corazones para recibir tu presencia. Levanten las manos, hermanos, y piensen en ese Jesús entrando a Jerusalén. Y que digamos Hosana, salva ahora, pero con el concepto correcto, no el concepto de los judíos. Entra, Señor Jesús, a mi corazón. Entra y transforma mi vida. Entra porque te recibimos en este reino de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra mente, para que tú seas el Rey indiscutible de Él, para que tú seas el Señor de Él. Gracias, Señor, te damos y hoy recordamos ese acontecimiento, Señor, pero dándote gracias de que podemos saber por medio de la Escritura el concepto correcto que debemos tener de ti, Señor, porque eres más que un maestro, eres más que un profeta, Señor. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Dios mismo manifestado en carne, predicado a los gentiles, justificado a los hombres y recibido arriba en gloria. Eso eres tú, Señor.
Gracias, Señor, te damos en este día. Podemos bajar las manos. Y Señor, te pedimos, Señor, tu guía, tu sabiduría, Señor. Padre, Señor, que no nos sintamos ofendidos por tu palabra. Que no nos sintamos, Señor, con una actitud de que tu palabra es dura y quién la podrá realizar. Porque no estamos solos en este camino, Señor. Contigo, con nosotros está tu Santo Espíritu que nos ayuda y nos recuerda y nos enseña. Padre, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que obre en nuestros hijos, que obre en nuestros hermanos, que obre en nuestros nietos, que obre en nuestros bisnietos, que obre en nuestros sobrinos, Señor. Te lo rogamos, Señor, Espíritu Santo, transforma el concepto que tienen de ti aquellas personas que aún no te han conocido, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque el concepto que tienen de ti es un concepto equivocado, que los va a llevar por otro camino, un camino, Señor, que es amplio y espacioso como el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo encuentran. Así dice tu palabra, Señor. Por lo tanto, Señor, siempre danos fuerza y sabiduría para podernos sostener en el concepto correcto que debemos tener. Bendice la iglesia, Señor, la puerta estrecha. Bendice esta comunidad, Señor. Amplía esta comunidad, Señor. Pon, Señor, los ministerios. Pon el querer como el hacer en cada uno, Señor, de las personas. Pon el querer como el hacer de buscarte en tu palabra. El querer como el hacer de buscarte en oración. El querer como el hacer de hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Y concede que esta iglesia, Señor, sea una pequeña isla de luz y de sal de la tierra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.